Dios me lo bendiga y bienvenido a otro nuevo comienzo de la programación de Palabra de Vida. Hoy vamos a seguir y continuar el estudio de martes pasado que dijimos y prometido para este mes que entró de marzo, hoy que es lunes, los 23 funciones del Espíritu Santo. Estudiamos el martes pasado del mes de febrero acerca de que las funciones del Espíritu Santo te llevan y te guían a lugares espirituales y al desierto para recordarnos que Dios hizo una nueva persona en nosotros por la sangre y el lavamiento del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, para nuestro bien y llevarnos a ser hijos, hijas de Dios y llevarnos a la tierra prometida, la nueva Jerusalén, pero son aquellos que peleó la buena batalla de la fe de este evangelio y que no negaron a nuestro Señor Jesucristo. Y siempre guiarnos y llevarnos a toda la verdad y justicia de la palabra santa de Dios, del evangelio, y aceptar con fe para nuestra salvación. Porque dice en el libro de San Mateo, capítulo 16, versos 26 al 27, que nos dice de esta manera: Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierda su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Entonces vamos a continuar y estudiar hoy uno más de los 23 funciones del Espíritu Santo. Y decirte también que estas funciones del Espíritu Santo que sigue obrando y manifestando a la ayudanza en nuestro diario vivir como creyentes cristianos y cristianas en Cristo Jesús, y cómo el Espíritu Santo desarrolla su papel en nuestra vida. Pues vamos a orar para así empezar el estudio de hoy. Oremos. Padre Santo y bueno, santificado sea siempre tu nombre. Venimos hoy en tu reino, que haga tu voluntad y no de nosotros en este día. Pedimos gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad y toda tu justicia. Pedimos gracias, Espíritu Santo, también por el estudio que vamos a estar estudiando hoy. Pedimos que sigas brindando salvación y sabiduría y toda la inteligencia, que yo pueda seguir entendiendo y comprendiendo que solamente en ti hay salvación por la fe. Pedimos, Señor Jesús, que tú sigas derramando y rescatando a todos los oyentes que nos escuchan en toda parte del mundo, que necesita de ti. Te lo pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñame en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Empecemos con la segunda función del Espíritu Santo, que es: habla a través de las personas. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 33, verso 14 al 18, que nos dice así. Y dice: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende,
pues sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Amén. Y la pregunta es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo habla a través de las personas? Entonces, el Espíritu Santo habla de diversas maneras. Entre ellas son, el número 1, a través de la Santa Palabra de Dios, llamada la Santa Biblia, la Reina Valera. Y el número 2, a través de la Iglesia. Y número 3, a través de los profetas. Y número 4, a través de los hechos de milagro, de su acontecimiento de que hizo por parte de Dios y Jesús y el mismo Espíritu Santo. Y el número 5 es a través de la mente. Y el número 6, a través de testimonio. El Espíritu Santo habla directamente a la mente. No habla en una voz audible. Él va directamente a tu mente, pues su espíritu se une a nuestros espíritus para confirmar que somos hijos y hijas de Dios. La pregunta es, ¿cómo se comunica el Espíritu Santo y habla a través de nosotros? La respuesta es que el Espíritu Santo generalmente se comunica con nosotros calladamente. A su influencia con frecuencia se le llama la voz suave y apacible. Vamos entonces a leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9 al 16, que dice de esta manera. Y dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Entonces, dice
¿Qué nos quiere decir en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versos 9 al 16? Dice que el Espíritu Santo de Dios es la portavoz, la palabra de Dios y de Jehová que habla, y el profeta Elías le vino la voz, le dijo que es el único vivo de todo el profeta que habla a través de la palabra de Dios a las personas y quieren matarlo, y él tiene celo. Y este celo bueno de los profetas de Dios es un atributo divino que se refiere a su cuidado por su pueblo y su protección de su honor. Es diferente del celo humano, que suele ser egoísta y enfermizo. Pero estaba mal porque dejaron el pueblo de Israel el pacto de Dios, del Espíritu Santo. Y este pacto es del Espíritu Santo. El pacto del Espíritu Santo es la promesa de Dios de estar con su pueblo y de renovar sus corazones por medio del Espíritu Santo. La promesa en el Antiguo Testamento y es el Nuevo Testamento todavía, porque todavía sigue el profeta Ezequiel predijo que el Espíritu Santo renovaría los corazones y todavía sigue renovando los corazones. El profeta Joel prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Este pasaje de la palabra del Espíritu Santo es en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 15 al 18, que nos dice así. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 15 al 18. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta y habla a través de las personas para convencernos y huir de pecados, y que podemos arrepentirnos y salir de esa maldad para ser salvados por la justicia y la misericordia de la gracia del Santo y del sello del amor por el Espíritu Santo. Y ahora entramos al punto número 1, que dice: el Espíritu Santo habla a través de las personas. Y dice en estos dos libros de la Santa Biblia de Dios, primero se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 49, verso 25, y el segundo se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 27 al 28, que nos dice así. Y dice en el libro de Génesis, capítulo 49, verso 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba,
con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y también dice el libro de San Juan, capítulo 11, versos 27 al 28. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Entonces hay un pasaje cuando Jesús, mientras hablaba, había una mujer en la multitud que le decía a lo interior. Jesús respondió que eran dichosos los que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Seremos bendecidos y prosperados si verdaderamente obedece la palabra del Espíritu Santo de Dios y lo hace con toda firmeza de corazón, mente y con toda tu fuerza. Jesús, Dios y el Espíritu Santo quiere que la gente se enfoque en la fe, en el Espíritu y en verdad, y escuche en Espíritu y la santidad y la obediencia de la palabra de Dios. La explicación es que Jesús dice: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y las guardan y le obedecen. Jesús, Dios y el Espíritu Santo no desestima la bendición, pero nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en los lazos de sangre ni en las circunstancias extremas, sino que la felicidad proviene de la palabra santa de Dios, que nos da la paz y el amor. Jesús, Dios y el Espíritu Santo quiere también que las gentes se enfoquen y escuchen en este activo y en las puestas en práctica de las enseñanzas divinas de las Escrituras, de la palabra de Dios. Jesús, Dios y el Espíritu Santo quiere que la gente también se conviertan de corazón y no se quede en palabras vacías o relación que es rutinaria. Jesús, Dios y el Espíritu Santo quiere que se comprometan a escuchar la palabra de Dios y actuar en consecuencias. Y dice en el libro de Job, capítulo 33, verso 14 a 18, que Dios en Espíritu Santo habla en sueños y también en visión. En la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 17 al 20, y en el libro de Habacuc, verso 2, verso 1 al 5, que nos habla y dice así. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 17 al 20. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto.
Y también dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1 al 5, en mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarará en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el que es dado al vino es traicionero, hombre orgulloso, que no prosperará. Ensancha como el Seol su garganta y es insaciable como la muerte, aunque reúna para sí todas las naciones y acapare para sí todos los pueblos. Y la pregunta es, ¿cuál es la visión que habla el Espíritu Santo de Dios del libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1 al 5? Entonces, el Espíritu Santo usa su función para hablar a las personas por los profetas. Y en este pasaje del libro de Habacuc, el Espíritu Santo de Dios usa el profeta Habacuc para que escribiera esta visión que fue revelada por parte de Dios para que le escuchen y que habrá un día y una hora señalada para que se cumpla el fin de este siglo, que no mentirá y no se tardará. Pero Dios es nuestro Padre Celestial, que es muy paciente y quieren que todos lleguen al arrepentimiento y se conviertan para ser un creyente por fe en Cristo Jesús. Y el que acepte a Jesús, su único excluido Salvador, y manifieste en tu vida y también con toda bondad en la fidelidad de Dios, que llega a ser salvos y entre al cielo. Pero el que no llegará al Seol, que es el infierno, ahí será el lloro y crujir de dientes. Y ahora entramos al punto número 2, que dice, ¿qué palabra habla el Espíritu Santo a través de la iglesia? Y dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11, que nos dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por Espíritu, porque el Espíritu todo le escudriña aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11, con las funciones del Espíritu Santo que habla a través de la palabra de Dios en mí? Entonces, estos dones del Espíritu Santo que reparten como el primero, dar consejerías sabias. Número 2, hablar con conocimiento. 3, tener fe. El número 4, sanar enfermos. El número 5, realizar milagros. Y el número 6, profetizar. El número 7 es discernir entre el Espíritu de Dios y los espíritus
malos. Y el número 8 es hablar en lenguas desconocidas. Y el número 9 es interpretar lenguas desconocidas. Los dones del Espíritu Santo que se presentan y le dieron ayuda también a través del hablar del Espíritu Santo a la iglesia, que dan vida y vitalidad. Al usar sus dones, los creyentes contribuyen a la salud espiritual de la iglesia. También ayuda en enseñar las verdaderas del Evangelio. Los dones ayudan a saber y enseñar las verdaderas del Evangelio de la fe que vivimos por Cristo Jesús. Como dice en el libro de San Juan, capítulo 20, verso 30 a 31, que nos dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y también nos ayuda los dones del Espíritu Santo también para bendecir y favorecer a los que aman al Señor y procurar guardar sus mandamientos. Y también ayuda también a usar las funciones del Espíritu Santo y los dones a los que nos rechazan a nosotros y no pagar la misma moneda que de engaño y no ser la misma, sino de engañar nosotros con engaño y de maldad, predecirlo ellos con la palabra y la buena enseñanza, porque eso que agrada al Señor. Porque dice en el libro de Romanos capítulo 8, versos 28 al 30, que nos dice así. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y también nos ayuda a impedir a los engaños por los profetas falsos y falsos maestros y falsos predicadores y falsos pastores. Y llega al camino correcto de la verdadera salvación, de la vida eterna por la salvación en la creencia de fe en Cristo Jesús, y enseñar a bendecir a otros con gracias en el nombre de Jesús, y es la guía del Espíritu Santo, la palabra santa de Dios, del Espíritu Santo, para regresar al Padre Celestial, que es Dios, a través de su Hijo unigénito, Hijo de Dios, que es Jesús. Y ahora entramos al punto número 3, que dice: el Espíritu Santo habla a través de los hechos de su obra, la manifestación en nuestras vidas. Y dice en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5:
Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el sello y el lavamiento del Espíritu Santo que somos salvos por la fe y gracia de Jesús? El Espíritu Santo actúa siempre con Dios y Jesús. Y desde Jesús, y confirmando los cristianos, creyentes verdaderos de fe con Jesús, su acción se realiza en la iglesia por medio de los sacramentos. En ellos, Jesucristo comunica su espíritu a los miembros de su cuerpo y les ofrece la gracia de Dios que da frutos de vida nueva según el Espíritu. Entonces, en la Biblia, el sello del Espíritu Santo y la salvación por fe y gracia están relacionados con la conversión y la pertenencia a Dios. Y la pregunta es esta: ¿qué es una conversión de espíritu? La conversión es un cambio de vida que implica dejar el pecado y volverse a Dios, y es un cambio de corazón, de toda la mente y o fuerza, con ese anhelo de que se manifiesta en acciones positivas. Y es un cambio también de morir el viejo hombre y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso dijo Jesús a Nicodemo que es necesario de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, que es el sello y lavamiento de vida, un corazón limpios y sincero del sello del Espíritu Santo, que se arrepienta y se convierta a Dios, porque sin ella no puede entrar al reino de Dios. Elementos de la conversión es, el número 1, el arrepentimiento y conversión de todos los pecados a Jesucristo. El número 2, la fe, que es poner toda tu vida en las manos de Dios. Y el número 3 es la obediencia constante. Y dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, que dice de esta manera: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión se debe entenderse como un proceso de toda la vida en donde el Espíritu de Dios impulsa y atrae a la persona a volver siempre a verdadero fundamento de su vida. Y sabemos que nuestro fundamento de nosotros, los cristianos y creyentes en Cristo Jesús, es el mismo Jesús. Jesucristo es descrito como el fundamento de la vida, porque fue
preordenado por Dios para ser el Redentor de la humanidad. El sello del Espíritu Santo, el número 1, es una señal de que somos propiedad de Dios y que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y de la promesa. El número 2 es un enganche que garantiza que recibiremos nuestra herencia como hijos de Dios. Y el número 3 es un factor identificador de la salvación. Y el número 4 se recibe al momento de la salvación cuando se recibe a Cristo como su único exclusivo Salvador. Y el número 5 se manifiesta en el corazón del creyente a través de arrepentimiento, obediencia a Dios, amor por Dios y su pueblo y pasión por la oración y la alabanza. La salvación por fe y gracia significa que hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte gracias a la provisión de Dios. Se obtiene el creer en el Evangelio en el momento en que se es sellado en Cristo Jesús. Se obtiene al arrepentirse, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. La renovación del Espíritu Santo es parte de la salvación que Dios ofrece a las personas según la Biblia. Y dice en el libro de Gálatas capítulo 3, versos 26 al 27, que nos dice así: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Su explicación, y el número 1, la renovación del Espíritu Santo es un proceso que purifica y transforma a las personas, liberándolas de su vieja naturaleza y capacitándolas para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y el número 2, la suplicación es que la renovación del Espíritu Santo es parte de la obra salvadora de Dios, que incluye el lavamiento de la regeneración. Y el número 3 es que la renovación del Espíritu Santo es una corriente de gracia que busca renovar espiritualmente a la iglesia y al mundo. Y el número 4, la renovación del Espíritu Santo es un proceso que se da a lo largo de la vida hasta que la nueva creación sea completada. Y el número 5 es la renovación del Espíritu Santo. Es un proceso que se logra cuando
las personas se abren a Dios y aceptan su santa escritura de la palabra santa de Dios por la fe. Y ahora entramos a la finalización de este estudio con la pregunta que dice así: ¿cómo habla a través del testimonio el Espíritu Santo a nosotros? Sabemos que el Espíritu Santo testifica de la verdad. Y acercar y dirigirnos al verdadero evangelio de la fe y aceptar y creer en el amor del Padre Celestial, Dios y la vida y la sangre de su Hijo unigénito que tiene la vida eterna, que es Jesús de la salvación. El primero es el testimonio del Espíritu Santo, es ser y cómo ser hijos y hijas de Dios. La segunda es el testimonio del Espíritu Santo de ser heredero y coherederos de Dios y de Jesucristo. El tercero es el testimonio del Espíritu Santo de tener la protección divina de su Santo Espíritu de nuestra vida. Y el cuarto es el testimonio del Espíritu Santo de guiarnos y aconsejarnos, tomar decisión para nosotros y aprender el Evangelio y guardar y tomar y guardar y ser obedientes a sus mandamientos de la palabra santa de Dios. La pregunta es: ¿cuál es la revelación del Espíritu Santo al oído del consejo para el hombre? Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, capítulo 10, versos 8 al 17, que dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que le creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces dice: el consejo de la palabra santa del Espíritu Santo es la palabra de Dios en las funciones del Espíritu Santo que habla a través de la persona. Nos ayuda
a combatir de la soberbia y meternos a la humildad. Y dice en estos 3 escrituras de la palabra santa de Dios, el primero se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 19, versos 13 a 14, y el segundo se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 31 al 32, y el tercero se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 10, que nos dice así. Dice en el libro de Salmos, capítulo 19, versos 13 a 14. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. También dice en el libro de Efesios capítulo 4, versos 31 a 32, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y en el libro de Proverbios capítulo 13, verso 10, dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. La palabra de Dios nos dice que cualquiera que se enalteciere será humillado, y que el que se humilla será enaltecido. Y acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Ahora vamos a ir a la última pregunta de este estudio, que nos dice así. ¿Cómo ayuda la función del Espíritu Santo en la obra de la manifestación cada día en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo habla a través de las personas? La respuesta es: la inspiración del Espíritu Santo nos da las palabras para hablar y garantiza que todos nuestros esfuerzos dan un fruto que perdure. Todos hemos recibido el Espíritu Santo en nuestros bautismo y una efusión que sus dones es nuestra bautismo y confirmación para tener una vida feliz en la santidad y en su voluntad de su sinceridad en espíritu, para mostrarnos y sellar al mundo y a ti mismo y misma que vive la imagen de Jesucristo en tu vida. Y antes de orar, quiero decirles que mañana, que es martes, si Dios los permite, vamos a seguir estudiando con este mismo estudio los 23 funciones del Espíritu Santo, con la tercera parte, si así Dios lo permite. Vamos así a orar para despedir el estudio de hoy. Oremos todos. Padre Santo y Padre Dios mío, tú eres bueno. Venimos hoy en tu reino una vez más, pidiendo gracias por el estudio de hoy, que aprendimos que las funciones de tu Santo Espíritu habla a través de nosotros, de tu Santa Biblia en nuestra vida, y la guianza del Espíritu Santo podemos que tú sigas hablando
y convenciéndonos y sacándonos de todo el mal y el pecado que este mundo por tu palabra santa de tu Espíritu Santo, y enséñanos vivir de tu bonita presencia, voluntad, y no de nosotros. Pedimos también, Señor Jesús, que también que pongas y abres el oído del Espíritu a todos los oyentes que escuchan de todo el parte del mundo, que escucha, que necesitan de ti y necesitamos de tu salvación, y bríndale la salvación de fe y también el verdadero del Evangelio de la paz y del amor, que camine el camino angosto, que pueda salvarse y llegar al cielo contigo, Jesús, Dios y sellanos. Espíritu Santo, para la salvación de la vida eterna, de ser hijos y hijas del Dios Altísimo, y que sigan confiando en tu Hijo unigénico de Dios, que es Jesús. Te lo pido todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta mañana, que es martes, si Dios lo permite.